En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo llevar la historia de la arquitectura de la teoría a la práctica. Para esto vamos a charlar con Gervasio Mainardi. Él es arquitecto y docente investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Se especializa en historia de la arquitectura. Bueno, hablábamos en la presentación del patrimonio urbanístico de San José del Rincón. ¿Por qué es importante y cómo lo podemos ver plasmado? Sé que estás trabajando o estás pronto a editar, a publicar un libro sobre este tema. Bien, bueno, buenos días. Gracias a ustedes, la universidad, por darnos este espacio, darme este espacio, y a la facultad también, a nuestra unidad académica, por también dejarnos participar y un poco contar las tareas que desarrollamos desde nuestra cátedra, nuestro taller vertical de Historia de la Arquitectura, y también desde una asignatura que tiene que ver que es otra disciplina, que es el patrimonio urbano arquitectónico. Y bueno, de algún modo desde estas dos usinas de producción de teoría y de reflexión crítica es que empezamos a trabajar con el patrimonio y con los objetos que nos rodean, los objetos que nos mantienen vivo la memoria de la historia de los pueblos. En esta dirección, o en este caso, el trabajo con la historia, con los objetos, es permanente. Hay algunos autores que plantean que el patrimonio es dinámico, el patrimonio es vertebrador y genera cohesión social, cultural, histórica, y genera y produce memoria, la memoria en la historia de los pueblos y de las ciudades. El caso del trabajo que está recientemente por editarse, también agradecer especialmente a las autoridades de la FADU, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, a su decano, al secretario de Extensión, y fundamentalmente el equipo de dirección de Ediciones ONL, a su directora Ivana Tosti. Es un trabajo cuyos autores son Nancy Vallejos y Carlos Reinante, profesor de artista plástica y profesor arquitecto de la facultad, quienes de algún modo nos invitan a la asignatura a trabajar en la producción de este trabajo, ¿no? Motivado por diferentes cuestiones. Entonces, a partir de ahí, nosotros teníamos un antecedente desde la cátedra trabajando con el medio, con el patrimonio de San Agustín, que no llegó a ser un libro, pero que de algún modo nos permitió trabajar sobre el inventario de una serie de bienes, que fue un trabajo realmente muy estimulante, porque viajábamos con los estudiantes a San Agustín, que es un pueblo realmente muy pequeño, y bueno, eso nos sirvió también de plataforma para trabajar con el equipo de cátedra y con los distintos actores que tienen que intervenir en la producción de fichas y de bien inventario, que fundamentalmente es lo primero para hacer el registro y la visibilización o concientización del patrimonio y de los objetos que nos rodean. Entonces, a partir de ahí y de las motivaciones fundamentalmente de Carlos Reinante, que es un poco el que vehiculizó y motorizó este proyecto, empezamos a trabajar en conjunto, sobre todo con el equipo de cátedra, quien está en la mesa de examen y quien nos sostienen fundamentalmente y permanentemente en la producción del trabajo. Se incorporan equipos de estudiantes y se empieza a producir lo que se llama la ficha inventario, y trabajamos sobre 29 objetos que están divididos en distintas categorías, entre las cuales están el patrimonio doméstico, distintas categorías y escalas, ¿no? Y que tienen que ver con el patrimonio doméstico, el patrimonio institucional, el patrimonio industrial y los espacios públicos, ¿no? Algunas obras, y a partir de ahí se genera lo que se llama la escala de valoración de los objetos. Fundamentalmente el patrimonio, con esta idea del dinamismo que tiene, lo que uno hace es, a una fotografía del año 2023, congelar el estado actual de los objetos que son parte de la patria y de la historia del propio pueblo, pero por otro lado son los que nos testimonian hacia el futuro, el camino de lo que vendrá, ¿no? Bueno, eso es un poco el trabajo que hemos hecho, que fue un trabajo realmente muy arduo, trabajando con distintas instituciones y también en un momento de encierro, con lo cual también vino bien, en parte. El trabajo de cátedra se inició en el año 2019 y, bueno, y fundamentalmente comprende la segunda parte del libro. Hay una primera parte del libro que tiene que ver con una secuencia cronológica de la historia del poblado, desde su conformación
original hasta el estado actual, pasando por distintas transformaciones territoriales que ha tenido. Y la segunda parte del libro tiene que ver con la compilación de 29 fichas de inventario, que es un trabajo realmente muy profundo y muy erudito, donde han trabajado fotógrafos, maquetistas, dibujantes, investigadores, el equipo de cátedra completo, y bueno, hasta llegar a este producto que finalmente es este objeto que se denomina San José del Rincón, Historia y Patrimonio. Me quedo con, además de lo interesante de todo el relato, pero me quedo con un concepto que vos nombraste en un momento, el tema de las cátedras y de la facultad como una usina. Digo, eso implica una producción, hoy en formato de libro, pero ¿cómo es esa relación entre esa usina de producción y los productos? Es decir, ¿cuál es la relación entre la teoría, el caso de la arquitectura concretamente, que es algo proyectual, que tiende a tener materialidad, y bueno, en la sociedad, porque vos además estás desde un marco más teórico, no tan proyectual? Sí, sí, bien. La idea de la usina, nosotros, el taller se trabaja, el taller de historia es un taller vertical que trabajamos 2 años, donde hay una estructura epistemológica que es la idea de la modernidad, y después hacia el siglo XX la posmodernidad, fin del siglo XX la posmodernidad. Pensá que nosotros trabajamos con aproximadamente el primer cuatrimestre entre 300 y 350 estudiantes. Un montón. Un montón, y a nosotros eso nos apasiona. Y el segundo cuatrimestre trabajamos seminarios de optativas, que son grupos más reducidos, entre 40, 50 estudiantes por curso. Entonces, que sigue siendo mucho. Que sigue siendo mucho, pero para nosotros es muy estimulante, de hecho, trabajar con la masividad y fundamentalmente trabajar algunos conceptos que tienen con la idea de la transposición didáctica, trasladar el conocimiento de los estudiantes al equipo de cátedra y así ir haciéndolo correr de algún modo en distintos cursos. Y nos generamos distintas estrategias didácticas para que la usina teórica, esa usina teórica que para nosotros es quizás la más importante, convertir a los estudiantes en sujetos reflexivos y críticos de los objetos de la cultura material y la cultura simbólica que los rodea. Pero por otro lado también nosotros aprendemos mucho del trabajo permanente, esta cantidad de estudiantes que pasan generacionalmente por el curso. Por otro lado, en algún momento a partir del año 2015 empezamos a pensar cómo la historia o cómo desde los cursos de historia podíamos insertarnos en el medio. Entonces, rápidamente la universidad tiene una serie de estructuras en las cuales uno puede, a través de las cuales puede canalizar estos proyectos. Empezamos a incorporarnos en unos proyectos de extensión de educación experiencial y realizamos unos 4 proyectos que son muy intensivos en el tiempo, son cuatrimestrales, y eso nos permitió que sea el soporte para después producir un proyecto de extensión de interés social que tiene que ver con el trabajo de los estudiantes, la cátedra, el conocimiento y el medio. Y a partir de ahí empezamos a pensar en la concientización inicial del patrimonio en escolaridades, en edificios escolares que tengan que ver con el patrimonio de la ciudad de Santa Fe, de distintos recortes temporales, históricos, lingüísticos, en niños de 4º o 5º grado, básicamente escuelas públicas. Entonces ahí armamos un dispositivo que también nos viene dando unos cuantos frutos y que también nos ha servido para poner a la universidad en el medio, sobre todo en escuelas públicas y en escuelas que tienen ciertas carencias, que son edificios patrimoniales que tienen ciertas carencias, y bueno, y hemos cerrado con experiencias realmente muy, muy estimulantes, porque hemos hecho desde juegos didácticos, lúdicos, con niños, enseñándoles y haciéndolos partícipe del patrimonio que rodea no solamente su edificio, sino el patrimonio que rodea nuestra ciudad, patrimonio edilicio y patrimonio paisajístico o urbano ambiental, por un lado. Por otro lado, nos ha permitido construir ciertos manuales básicos de procedimiento de mantenimiento de edificio para los equipos no docentes, y finalmente hemos producido un dispositivo QR que permite visibilizar ese patrimonio en el medio. Con lo cual, bueno, estamos realmente muy conformes en cómo nos ha resultado este trabajo de la producción de teoría, que es la que nosotros enseñamos permanentemente en nuestros talleres,
y cómo eso lo hemos podido canalizar a través del medio, entre otros aspectos, ¿no? Lo que me contás, la verdad que me sorprende, porque uno tiene quizás el prejuicio de que la historia es, vamos a decirlo, aburrida. Venimos con un... No es mi caso, a mí me gusta, pero digo, hay una tradición, si querés, de pensar la historia como algo aburrido, como algo quieto, como algo del pasado, y vos lo que estás contando es algo completamente distinto. Y sé, porque trabajo en la FADU, que estamos en medio de una planificación, de una actualización curricular de la carrera de arquitectura. ¿Esto está involucrado de alguna manera? Digo, ¿se está pensando en esta forma de pensar la historia? Sí, bueno, la idea... O sea, sí, es muy vinculada con el medio, muy... Vuelvo al concepto de usina, muy de producción. Trabajamos con distintos autores que de algún modo vinculan la historia como una apertura del conocimiento, como con una función rupturista, con una transmisión, con la construcción de relatos. Los objetos que nos rodean tienen significancia y nos cuentan cosas de la historia. Pensar que la historia es, en la historia de la arquitectura, lo que trabaja no solamente es la invención proyectual, sino también, decía un gran historiador, Manfredo Tafuri, que al estallar la síntesis que está contenida en esa obra, uno puede recabar un montón de información, ¿no?, de esa obra. No solamente lo que tiene que ver en sí mismo con lo disciplinar, la invención proyectual, lo que se compromete con el propio objeto, sino también con el proceso de producción y las relaciones de producción que esa obra tiene para con su contexto temporal. ¿A qué necesidad responde? Claro. Nosotros, la verdad es que la cátedra, lejos creo que de ser aburrida, incluso te cuento que hacemos todos los años un viaje de cátedra, lo que llamamos itinerarios o trayectorias de cátedra, y bueno, visitamos distintas ciudades de la Argentina. Este año vamos a Mar del Plata, volvemos a Mar del Plata después de 6 años, y vamos a visitar la Casa del Puente, que es una casa histórica que se está poniendo valor después de muchos años, y nos la van a abrir para la cátedra. ¿En el proceso de...? No, porque no está abierta al público, pero nos la van a abrir porque hemos hecho algunos contactos, porque en general lo que hacemos en estos viajes es que nos conectamos con docentes de otras facultades, con estudios de arquitectura, porque ese también es otro aspecto que, en esto que decís, la historia aburrida, nosotros tratamos de trabajar la producción de teoría, pero también que esa teoría tenga que ver con cómo cuenta el proyecto, cómo es el proyecto y de qué modo meternos, lo que dice Fernando Aliata, en las lógicas proyectuales, meternos un poco en el cerebro del proyectista y a partir entenderlo en su contexto. Claro, y intentar que los estudiantes realmente sean proyectistas de esas obras que están estudiando. Entonces es complejo, pero lo entienden. Entonces, en los viajes, para cerrar la idea del no aburrimiento, cerramos con viajes que son realmente muy estimulantes. Muchos estudiantes terminan apasionándose con la historia a partir de lo que uno de nuestros colegas decía, de las obras a la historia y no de la historia a las obras, ¿no? Un poco que vayan y vivir la experiencia de la obra, recorrerla, tocarla, olerla, estar en ese ambiente es una experiencia totalmente diferente. Una experiencia inmersiva. Totalmente. Entonces, eso como cierre. Pero por otro lado, sí es cierto que estamos en este proceso de transformación curricular. Es una currícula que tiene más de 20 años. Hay necesidades de otras incumbencias de parte de la propia producción de la disciplina en el medio. Entonces, nosotros también tenemos que repensar los espacios cronológicos en los cuales dictamos las historias, los modos de dictar los procesos didácticos, epistemológicos, cronológico, cómo dictamos las historias. Entonces, bueno, estamos en es un proceso muy, muy democrático, muy amplio, que lo están llevando a la práctica las autoridades de la facultad, haciendo partícipe a las distintas áreas, los distintos ciclos. Y bueno, estamos todos involucrados, tomando talleres, haciendo trabajos prácticos. Recientemente hemos hecho un trabajo práctico que también lo vehiculizó el arquitecto Rodi, que es el coordinador de carrera, pero hicimos un trabajo en las 3 áreas, ¿no? El área de tecnología, el área de ciencias sociales y el área de proyectos, son las 3 áreas que estructuran nuestra carrera, y trabajamos en conjunto en un práctico que realmente ha salido, bueno, creo que salió muy bien, lo entregamos recientemente,
Y creo que esa también es una manera de poder empezar a estructurar la carrera y sobre todo perfilar la carrera del estudiante o al futuro profesional que va a trabajar en este siglo, ¿no? Que en estos próximos años, que tiene que ver cómo podemos articular sinérgicamente las distintas áreas y que salga un profesional que tiene o que tenga, que reúna estas condiciones. Independientemente de eso, escuchaba una nota el otro día que defendiendo la educación pública, la universidad pública, que la universidad y nuestras facultades siguen produciendo profesionales de renombre y que están a la altura de para poder trabajar en cualquier ámbito. Y bueno, eso también nos reconforta como docentes en función de lo que hacemos, ¿no? Hablabas de que como que los 3 espacios que vertebran la carrera hoy y en base a los cuales se está construyendo o reconstruyendo ese plan de estudio, tienen que ver con las ciencias sociales, con lo proyectual, con los materiales. Y de alguna manera estaba pensando que vos reunís 3 de esas características como profesional, porque además de ser docente, además de ser investigador, además de hacer extensión y además de compilar este libro, sos arquitecto, digamos, trabajás en el medio, sos profesional. Sí. Sí, tengo esa deformación. Esa deformación, claro. Sí. Porque, bueno, siempre me gustó proyectar, tenemos un estudio hace muchos años y con mi socia, que es también mi pareja, y bueno, y trabajamos desde la época de la facultad y es una pasión, la arquitectura es una pasión y tanto ¿por qué? Porque dice Pancho Alierno en sus clases que somos los únicos profesionales que somos capaces de modificar el espacio, que tenemos la capacidad de imaginar y transformar el espacio. Entonces, eso es apasionante, ¿no? El espacio, sea una vivienda, sea una institución, o sea la ciudad. Entonces, que en definitiva la ciudad es también nuestro objeto de reflexión permanente. Y bueno, y entonces en esa especie de situación paralela, uno está permanentemente siendo entre un docente del área de teoría, historia y crítica de la arquitectura, y por otro lado también tiene... Estás sentado en los 2 lados del escritorio. Probablemente sí. Y es apasionante, creo que porque el mundo de la profesión también tiene ciertas estructuras con las cuales nos sentimos muy cómodos como proyectistas y muy halagados por la posibilidad de trabajar en esta ciudad, en esta región y bueno, poder transformarle un poco la vida de la gente, ¿no? Que en todo caso es uno de los motivos de hacer arquitectura y de proyectar arquitectura y demás. Pero creo que en ese sentido ese trabajo también nos permite ser un profesional, o nos ha permitido hacer un profesional más integral, ¿no? Creo que... Y también un docente, creo, sí, porque digo, sí, poder llevar profesional. Sí, claro. la experiencia proyectual a la teoría y de la teoría llevarlo, me parece también que es muy rico y que está muy bueno que desde la actualización curricular se esté pensando en ese tipo de perfiles. Sí, creo que la facultad está trabajando muy bien en ese sentido. Y más allá de que nosotros desde nuestra área, que es el área de ciencias sociales, vamos a seguir defendiendo que los estudiantes, ¿por qué? Porque la arquitectura es cultura construida. Y siempre le decimos a los estudiantes en nuestros cursos que ustedes tienen que mirar arquitectura, tienen que ver arquitectura, tienen que sentir arquitectura y que eso los va a hacer mejores profesionales en términos de su riqueza y de su crecimiento cultural, profesional y personal, ¿no? Y que tienen que ver arquitectura de todo el mundo. Hoy tienen la suerte los estudiantes de tener, sobre todo se lo decimos cuando tienen que estudiar, ¿no? Que tienen la posibilidad de abrir los distintos mundos, tienen hasta la posibilidad de hacer un street view de determinados edificios que hace 20 años cuando nosotros estudiamos eso no era posible. Trabajamos con los libros y a lo mejor esa idea del aburrimiento tenía que ver un poco con esa idea estática de estudio y hoy tiene una posibilidad visual para estudiar que nosotros decimos, es riquísima esa posibilidad que tienen de tomar contacto con la historia. Y la historia es cultura, la arquitectura es cultura y creemos que más allá de esta idea de la interdisciplinariedad que tiene que tener el nuevo plan de estudio y esta
suerte de reestructuración a partir de los procesos de créditos y de articulación de las materias y demás. Hay ciertas quejas de que por qué tenemos matemática y por qué no tenemos tantas historias, pero nosotros decimos que la historia es central, incluso porque nuestra facultad ha sido una facultad con su instituto de historia y con los docentes que hemos tenido nosotros y con los docentes que han venido también a dar clases, ha sido un área bueno, muy potente, ¿no?, para la facultad, y la queremos defender también. La última, porque no nos queda mucho tiempo. Nombraste la ciudad y hablabas de patrimonio urbanístico y hablaste de que la arquitectura es cultura y hablaste, digo, ¿cómo es la ciudad de Santa Fe urbanísticamente? Y si querés también pensemos en San José del Rincón, digo, ¿cuál es esa cultura que está en ese patrimonio urbanístico? Bueno, la ciudad de Santa Fe... Capaz que te hice una pregunta como para hacer un programa entero, pero sí, tenés como 4 o 5 minutos. Capaz que sí, ¿no? Capaz que, no, es un libro, básicamente. Sí, porque aparte los procesos no son comparables. El origen de Rincón es un origen gregario, de una arquitectura más espontánea o de una configuración urbana más espontánea y que tiene fuertemente una vinculación con el mundo medioambiental, ¿no? La idea que la arquitectura es un texto, es una urdimbre construida, o el urbanismo es un texto, una urdimbre construida, o también que trabajamos el concepto del palincesto, que también puede ser para Santa Fe y para Rincón, pero el hecho de Rincón, en algún momento hay un edificio estructurante, ¿no? Ese concepto gregario, un edificio estructurante, que es la iglesia Nuestra Señora del Carmen, y a partir de la iglesia y de determinadas instituciones, y fundamentalmente el ferrocarril, algunos elementos estructurantes, el río Bajay, de manera porosa va creciendo y fundamentalmente con los recursos paisajísticos naturales que tiene, ¿no? La frondosidad de los árboles, las calles de arena, etc. Eso que no se quiere perder, ¿no?, de algún modo en el poblado histórico, porque tiene que ver con la idea del poblado histórico, que es un concepto patrimonial. Acá Santa Fe es distinto, ¿no?, porque es una ciudad capital, que tiene un traslado, bueno. Pensamos que, bueno, que hoy es una ciudad que está creciendo a nivel, que tiene una densidad baja, aún tiene una densidad baja en distintos barrios. Entonces, nosotros cuando estuvimos también trabajando en el Colegio de Arquitectos, planteamos con la presidenta que Santa Fe tiene que densificar aún más su estructura y crecimiento en altura. Quizás ese crecimiento tiene que empezar a repensarse en distintas áreas y en distintas zonas. Hay que proteger y mantener vigente las estructuras también fundamentales y fundacionales. Tiene textos de distintas épocas y eso lo hace extremadamente apasionante. Hay arquitectura colonial, hay arquitectura hispánica, poshispánica, hay arquitectura italiana, francesa. Hay arquitectura ecléctica, hay arquitectura liberal, hay arquitectura francesa, hay arquitectura moderna, hay arquitectura contemporánea y están las últimas arquitecturas. Entonces, esa pervivencia y esa convivencia hay que mantenerla de manera, trabajando con esta idea del dinamismo, ¿no?, del concepto de patrimonio, pensando que el patrimonio es quien nos vertebra en términos de ciudad, ¿no? Creo que ese sería un poco el mensaje de que tanto las instituciones, que los estados, el Estado, tanto municipal como el Estado, bueno, el Estado municipal acaba el año pasado de producir una normativa patrimonial, un código de patrimonio que empieza a trabajar lo que llaman las unidades paisajísticas. Es un concepto mucho más amplio y muy interesante de un trabajo que se hizo con la Facultad de Arquitectura. Se recoge ese trabajo y se resignifica y se hace el código. Un ejemplo más de esta vinculación de la facultad con el... Totalmente. Y bueno, lo termina produciendo la gestión de Jatón. Y bueno, pero hay que trabajar en la provincia también, ¿no? Entonces, Santa Fe tiene un patrimonio extraordinario para ser mantenido y es un poco lo que tenemos que dejarle como herencia a nuestros hijos. Gervasio, te dejo que vuelvas a la mesa de examen, que debes estar esperándote. Muchas gracias. Gracias a vos por este tiempo y nada, fue muy entretenido hablar con vos. Saludos, gracias.